Eh, pues voy a intentar ser muy breve, continuando con el tema educativo que hemos ido tratando en algunas otras reuniones. Habíamos tratado ya el tema, en el caso concreto de México, de las políticas y los programas educativos para las personas refugiadas. En otro habíamos visto el problema, digamos, de la educación superior. Y en este en particular les traemos, digamos, algunas estrategias, digamos, que con base en un estudio, ya lo platicaré un poquito más adelante, pudiesen ser inclusivas y pudiesen ayudar en la inclusión de las personas refugiadas en la escuela. La base de lo que hoy les traigo basa de algo que a lo mejor puede llamar mucho la atención, pero son de esas cosas que son como un lugar común que a lo mejor pues tenemos por ahí presente y le repetimos y a veces no. Y es que la escuela puede ser un espacio de exclusión. Y es más, creo que en el entorno mexicano, que es desde el que yo puedo hablar, por supuesto, la escuela termina por ser, en las condiciones en las que está, acaba por ser un espacio de exclusión. Entonces, bueno, permítame entonces entrar a este tema. Como les decía, bueno, pues diversas pruebas no sé si así se ve bien, o incluso lo hago un poquito más chiquito. ¿Se ve bien? Ok, bueno. Diversas pruebas han puesto en relieve, ya lo sabemos, que el rendimiento, digamos, de personas refugiadas y personas autóctonas o personas que están en su país no es el mismo. No es el mismo y no solamente se podría explicar eso por razones económicas. Evidentemente eso va pues muchísimo más lejos, ya habíamos hablado de esto en otro momento. Básicamente dos problemas o dos aspectos podrían en un momento determinado explicar esta diferencia. El primero son los propios mecanismos de acogida y por otro lado, esto ya lo habíamos también platicado, esta lámina es un poco una introducción, pues la formación de capacitadores, ¿no? Los programas, de alguna manera, siguen líneas internacionales, pero creíamos, y de hecho creemos, que el problema estaba en la formación específica de capacitadores. Ahora bien, existe consenso, ya entrando ahora sí en materia, existe consenso internacional en el sentido de que la educación debe de ser integral y debe de ser inclusiva. Debe de ser integral y debe de ser inclusiva. ¿Qué entendemos por una educación integral? Bueno, pues una educación que atiende la totalidad de las personas, la totalidad de sus dimensiones, que además tiene la peculiaridad de ser concreta, no abstracta, porque debe de proveer condiciones y herramientas que permitan desarrollarse en la vida. La educación para ser integral al mismo tiempo debe de ser inclusiva. Si no es inclusiva, pues evidentemente no será integral. ¿Qué podemos decir? Vamos a hablar, por supuesto, mucho más de esto de la inclusión. ¿Qué puede entenderse, digamos, por una educación integral? Bueno, pues una educación integral, digamos, que cumple tres elementos, y me parece que el último probablemente sea el más importante cuando estamos hablando de personas refugiadas. Obviamente, un elemento de instrucción, de conocimientos, de compartir y de permitir que la persona construya sus propios conocimientos. Bueno, esto es bastante obvio, pero tiene, digamos, otros dos elementos. Un elemento de conducta que básicamente provee valores, y cuando hablamos de educación de personas refugiadas, aquí quiero ser muy enfático en este punto, no es solamente, digamos, el beneficio que se tiene a personas refugiadas, sino el beneficio que se tiene a toda una comunidad educativa de generar valores, por ejemplo, como el aprecio a la diversidad. Es decir, no es solamente pensado en la inclusión de la persona refugiada, sino en introyectar en las personas que forman esa comunidad otro tipo de valores que los hacen mucho más cercanos, digamos, a la empatía. Y un tercer elemento, que es un elemento de voluntad, que de alguna manera, pudiéramos decirlo aquí, ordena prioridades del ser humano. Si nosotros cumplimos esos tres elementos y otros, voy a ser más específico más adelante, pues pudiéramos decir que es una educación integral. Pero esta educación integral, como les decía, además debe de ser inclusiva. ¿Qué queremos decir con que sea inclusiva? Bueno, pues que todas las personas, sin importar sus condiciones particulares, puedan beneficiarse de ella, puedan asimilarla, puedan recibirla, ¿no? Este es el reto. De por sí, evidentemente, la práctica docente supone trabajar en la heterogeneidad. Bueno, pues si estamos hablando de personas
migrantes o en general en entornos migratorios, estaremos hablando de que eso se vuelve muchísimo más complejo, ¿no? Comprender esa diversidad, comprender que la diversidad en esos puntos es aún mayor y que debe de entenderse que la educación debe de dirigirse y de prestarse de otra manera. Hay en general, creo, una mala interpretación en el sentido de que la práctica docente debe de adaptarse a las condiciones particulares, digamos, del público al que va dirigida, ¿no? Entonces, en un espacio de mucha mayor heterogeneidad, perdón, pues nosotros tendríamos que entender que esa educación, repito, debe ser dirigida de otra manera y de otra forma. ¿Cuáles son, digamos, las razones de esto terrible, ¿no? Que la escuela hoy en día y en estas condiciones surte un efecto de exclusión y no de inclusión, como a lo mejor como lugar común, como situación automática de bote pronto, respuesta inmediata. No, pues la escuela es inclusiva, no. La escuela mal implementada y muy particularmente para las personas refugiadas puede ser, y me animo a concluir, que es un espacio de exclusión y que en lugar de generar una situación benéfica, puede generar una situación perjudicial en donde las personas refugiadas, que de por sí estadísticamente tienen muchísimo menor acceso y muchísimo menor permanencia en los sistemas educativos, además de situaciones estructurales, pueden generar una animadversión, un sentimiento de no querer seguir ahí, ¿no? Porque se vuelve un espacio de exclusión. ¿Por qué se puede volver un espacio de exclusión? Bueno, básicamente ahí hay 4 razones que están viendo ustedes en pantalla. Bueno, por una falta de adaptación institucional. Y cuando decimos eso, estamos hablando de la comunidad entera, ¿sí? Es decir, no basta con que una institución pueda tener algún compromiso con las personas refugiadas si las propias personas que integran esa comunidad no asimilan y hacen suyas las peculiaridades, particularidades y normalizan el tratamiento con personas refugiadas. Obviamente, la falta de capacitación. Pueden haber muy buenas intenciones, pueden haber muy buenas actitudes, pero si no están soportadas, si no están, digamos, respaldadas por la capacitación adecuada, sabemos perfectamente bien que el tratamiento a las personas refugiadas es diverso, es distinto, no basta con las buenas intenciones, sino que además eso debe ser acompañado por capacitación que, me animo a decir, en la mayoría de las veces no existe. Programas inadecuados, si uno analiza, creo que en todos los casos de nuestros países será probablemente así. Probablemente los programas nacionales o los que tenemos sistemas federales como México, Brasil, probablemente esos estén bien, pero los programas ya más particulares, los programas locales, digamos, si es el caso, si la forma de organización administrativa así lo permite, quizá ya no sean todo lo adecuado, ¿no? Y como vamos a ver también un poquito más adelante, probablemente también eso se quede en el papel, ¿sí? No aterrice. Y finalmente, pues llegamos a una falta de compromiso, ¿no? Una falta de compromiso, digamos, evidente, en donde por proporciones, porque finalmente las personas refugiadas será una proporción muy minoritaria respecto del número de personas que forman una comunidad, suele tener esta falta de compromiso, que de fondo creo que es el origen y la explicación de todos los problemas. Ahora, en este marco, bueno, pues ¿cuál es la solución? Pues la solución es involucrar una serie de prácticas integradoras que reconozcan que estamos trabajando con entornos complejos. Dicho de palabras sencillas, bueno, pues la educación no se puede impartir siempre de la misma manera, ¿no? Como si uno lo estuviera haciendo ante un espejo, como si uno lo estuviera haciendo ante un auditorio vacío. Pueden haber compromisos nacionales en materia de educación integral e inclusiva, es más, no imaginaría yo una situación diferente, pero la mayoría de las veces no están respaldadas por las prácticas cotidianas, no están respaldadas por el día a día y se quedan exclusivamente en el papel. Y a no dudarlo, pues una de las causas de exclusión es el desconocimiento, ya lo mencionábamos, de las características particulares de las personas refugiadas. Hay algunas características comunes que tienen en general las personas migrantes y dentro de ellas las personas refugiadas, que son peculiares, son particulares, que dificultan
su inclusión, su permanencia y su verdadera asimilación a una comunidad educativa. Obviamente, pues el hecho de tener que abandonar su país, ¿no? Pero en el caso de las personas refugiadas, obviamente por su carácter de perseguidos, pues enfrentan situaciones y características aún más dramáticas y bueno, pues esto debe de tomarse en consideración cuando estamos hablando de la práctica educativa, ¿no? Algunas de ellas, por supuesto, de manera enunciativa, no limitativa, pues lo estamos viendo aquí, ¿no? Normalmente, de ordinaria, una posición económica precaria, unido a una educación previa trunca, quizá mínima, quizá también en algunos casos inexistente o inadecuada, normalmente la falta de un hogar, sabemos la desintegración familiar, estereotipos y discriminación que finalmente sabemos que ocurren, por eso esta práctica que quizá única, idónea, ¿verdad?, de judicializar los procesos, porque si nosotros nos abocamos o, no sé, descansamos en la gente, bueno, la gente tiene en general una mala impresión de las personas refugiadas, por lo menos eso pasa en México. Por eso pasa en México por prejuicios, discriminación, ideologías, pues que es muy difícil desterrar. Bueno, finalmente estereotipos y discriminación, ¿no? Y bueno, pues la misma inclusión escolar es un desafío. Es 5 veces más probable que una persona refugiada no vaya a la escuela que una que no lo es. Así de fuerte y así de obvio. Bueno, pues todo eso son algunas, sí, pues sí, si no es que, bueno, son las principales, probablemente haya más, ¿no? Entonces, si bien a un nivel formal se pueden incorporar personas en el sistema educativo, normalmente esa inclusión cumple un requisito formal y abandona la vida, la experiencia, el día a día de esa persona dentro de esa institución y que al día de hoy, por lo menos esa es la tesis que estamos sosteniendo el día de hoy, siendo más exclusiva que inclusiva, termina por alejarlos del sistema educativo. Solamente por mencionarlo, ¿no? ¿Qué dice el pacto, qué dice el Pacto Mundial sobre los Refugiados? Pues algo que por lo menos en México creo que no se vive. Creo que se vive todo lo contrario por temas de política interna que no voy a ahondar en este. Pero bueno, obviamente que de acuerdo con las políticas, leyes y planes nacionales de educación y con objeto de apoyar a los países de acogida, los estados y las partes interesadas pertinentes aportarán sus recursos y pericia para ampliar y mejorar la calidad y la inclusión de los sistemas de educación nacional, con el fin de facilitar el acceso de niñas, niños, adolescentes y de jóvenes a la educación primaria, secundaria y terciaria. Vamos a dejarlo ahí, pero bueno, ahí está el Pacto Mundial, que repito, en México no solo no se vive, sino que creo que estamos caminando claramente en el sentido contrario. ¿Qué entonces sería una educación integral para personas refugiadas? Bueno, hay un estudio de la OCDE que a mí me parece fantástico, que, bueno, habla de una educación holística, una educación completa, total, y habla de una serie de necesidades y factores que yo creo que sirven de base para que, obviamente, adaptados a la realidad de nuestros países, de nuestras regiones, pudiesen en algunos casos tomarse en consideración. Una persona refugiada tiene necesidades didácticas, obviamente. Uno muy fuerte que a lo mejor en nuestro caso no es tan serio, no es tan apremiante, pues suele ser el aprendizaje de idiomas, ¿no? La mayoría hablamos castellano, portugués, está por ahí por supuesto el caso de Haití, pero bueno, el aprendizaje de idiomas. Otra necesidad didáctica pues es la actualización escolar. Sabemos que los sistemas educativos pues de alguna manera son concretos y no es lo mismo estudiar en un lugar que en otro, entonces hay una necesidad de actualizar o conectar con un sistema educativo y ajustarse a ese sistema educativo que probablemente está estructurado de una manera diferente al que está estructurado al que yo vengo, ¿no? Diferentes años de educación básica, media básica, en fin, cada uno tiene sus propias estructuras. Necesidades sociales, una vez más, evidentemente, si es el caso, aprendizaje de idiomas, pero sobre todo fomentar un sentido de pertenencia y de relación. Lo que eso, por el lado de las personas refugiadas, se traslada al otro lado como un aprecio de la diversidad y sobre todo un fortalecimiento de la identidad personal que suele ser la razón intrínseca y psicológica por la cual quizá las personas refugiadas y en general las personas migrantes les cuesta trabajo incorporarse a una comunidad educativa.
Y junto a esto, necesidades emocionales, ¿no? Necesidades emocionales que en el caso de las personas refugiadas son muy evidentes, son muy obvias, sobra decirlo. Bueno, pues hay que trabajar también sobre ellas. Y las necesidades emocionales también conectan, si es necesario, con el aprendizaje de idiomas. Si nosotros cumplimos estos tres elementos, probablemente estaríamos hablando de una educación verdaderamente integral. Pero estos elementos, digamos, objetivos, tienen que conjugarse con otros elementos, digamos, subjetivos o personales, ¿no? Factores individuales, que tienen que ver sobre todo con la salud física, la salud psicológica, qué tan rápido se aprende el idioma o qué tan fluido somos con el idioma. Algunos factores interpersonales, ¿no? Cómo me relaciono con los demás y, si es el caso, obviamente el respaldo familiar, y aquí obviamente el principio de reunificación familiar pues cobra un especial interés, y si estamos hablando de menores, por supuesto el interés superior del menor. Y factores escolares que son pues muy interesantes y muy complejos, ¿no? Generar un ambiente agradable de aprendizaje, como ya decíamos, el compromiso de las instituciones, qué interacciones más allá de lo meramente escolar existen entre profesores y alumnos. Las escuelas deben de autoevaluarse en su tratamiento incluyente y a la diversidad. Deben de autoevaluarse, creo que no lo hacen, que en México creo que eso no existe. Y bueno, incorporar actividades extracurriculares y, si es posible y es viable. Sabemos que el involucramiento familiar es un tema muy delicado. A veces hay algunos casos en donde la violencia se da dentro de la familia. Entonces, es un tema ahí delicado que, por supuesto, daría para desarrollar probablemente otro tema, ¿no? Pero bueno, vamos a mencionarlo únicamente. Y todo esto debe de descansar o debe de traducirse en ciertas políticas y ciertas prácticas que son como la parte final de lo que les quiero tocar, y es, digamos, el fondo de la cuestión. Yo lo pongo aquí como retos en la educación de los refugiados. Eh, ¿Cuáles son los retos que me parece que son más evidentes? Obviamente hablo desde el caso mexicano, pero creo que muchas cosas podemos ser regionales, ¿no? Podemos ser regionales. Bueno, el acceso al sistema educativo, lo hemos hablado muchas veces, pues siempre es un reto, ¿no? La realidad fáctica vuelve muy complicado que eso ocurra. Sabemos que no hay documentos, sabemos que no hay forma de revalidar, perdón, no hay antecedentes académicos, en fin. Otro tema que por supuesto es muy difícil de tratar, sobre todo por el tema económico que eso representa, la educación postobligatoria. La educación obligatoria, de alguna manera, hay mecanismos de inclusión de las personas refugiadas, pero cuando estas terminan la educación obligatoria, la que sea en cualquier país, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado que se puedan continuar sus estudios, lo que termina colocándolos en oficios, en trabajos técnicos, que no es que estén mal, porque por supuesto ayudan a lo mejor a incorporarse mucho más rápidamente al mercado laboral, lo cual por supuesto es bueno, es positivo y mejora la situación, pero deberían de ser un piso, un techo, ¿no? Y parece que a partir de ahí ya es muy difícil que continúen estudiando. Otros elementos que no ocurren, por lo menos, repito, en la práctica mexicana, es el establecimiento de planes remediales, y aquí en este punto me refiero exclusivamente a temas académicos, ¿no? Entender otra vez prácticas integradoras de personas refugiadas que por una pluralidad de razones, de factores, algunos de ellos ya los hemos mencionado, necesitan planes remediales de tipo de tipo académico, perdón, para intentar equilibrar y que entonces ingresar al sistema educativo nacional sea incluyente y no excluyente. Obviamente, estos planes remediales requieren una evaluación previa, una etapa de evaluación individualizada de cada una de las personas, Aquí no podemos hablar, si me permiten decirlo, de recetas o de políticas que apliquen en cada caso, porque obviamente, y no hablo de países, hablo incluso de regiones, en cada región de cada país probablemente esto sea diferente, pero sí reconocer las necesidades específicas de cada una de las personas con las que vamos a trabajar y tratar de crear trajes a la medida, digamos, en términos académicos. Y también un trabajo propedéutico, que en este caso estaríamos hablando de la asimilación cultural.
la asimilación cultural, la asimilación de rasgos culturales, si es el caso de la lengua, si eso fuese necesario, pero la asimilación cultural. Si no hacemos estos dos últimos elementos particularmente, lo más probable es que la escuela, repito, se vuelva un espacio de exclusión y de generación de malestar, antes que de inclusión o de generar un espacio seguro en el cual la persona refugiada pueda integrarse a una comunidad. Lo más probable es que, aunque esté muy bien intencionado, lleguemos a la posición contraria de la que probablemente a la que queríamos llegar, ¿no? Y unos dos últimos elementos, y el último que voy a permitirme desdoblar en tres. Como les dije, estoy tratando de ser pues muy concreto, muy concreto. Capacitación del personal escolar, creo que es una necesidad evidentísima, por lo menos en el caso de México. No hay capacitación del personal escolar, salvo casos obviamente muy puntuales, y cuando hablamos de educación privada prácticamente es nulo, prácticamente es nulo, o sea, no existe, ni está en el radar, ni a nadie le interesa, ¿no? Y bueno, en el caso de refugio esto es delicadísimo, porque las características no son las mismas, sino son muy especiales y específicas. Y probablemente lo más importante, y donde yo me quiero centrar, es un reto de inclusión social. Repito, si queremos que la escuela sea un espacio incluyente y no excluyente, no podemos obviar este espacio o esta necesidad de inclusión social que a veces pues perdemos de vista. Tomando como una referencia un programa de Canadá, en este caso creando una escuela inclusiva, establece algunos puntos. Creo que son 9, aquí únicamente destaqué los que creo que más pueden caer en la realidad latinoamericana, pero que nos pueden servir de guía, de qué puede ser un espacio de una escuela incluyente para personas refugiadas. Obviamente que se tenga sobre la mente la idea de la inclusión, y tener bien claro que es muy frecuente que haya diversas causas de exclusión que se concentran en una sola persona. Aquí en este caso particular ponemos una persona que puede tener una discapacidad y al mismo tiempo es refugiada, ¿no? Pero suelen haber diversas causas de exclusión que se concentran en una sola persona. Generar como una necesidad urgente un sentido de pertenencia y propiciar experiencias de integración. Como les comentaba, no podemos dar una receta, estas son las 10 experiencias de integración, eso no existe. Eso es, obviamente, de cada lugar, de cada espacio, incluso de cada persona, de qué nivel, en dónde estamos trabajando. Y generar una conducta apropiada dentro de los planteles escolares, que también creo es una de las razones que más fomentan la exclusión. Aquí en la universidad publicamos un pequeño artículo, bueno, no tan pequeño, sí tenía bastantes páginas, sobre un estudio de las políticas, bueno, de las prácticas docentes, no tanto de personas refugiadas, sino de personas en retorno, que, bueno, fue una situación específica en la administración de Donald Trump, que obviamente hizo que muchas personas regresaran a México. Y entonces teníamos muchos estudiantes, particularmente hablo del estado de Sonora, aquí en México, que regresaban a México y, bueno, pues había otro cambio en un sistema educativo, y de en qué medida las diversas prácticas docentes, igual concretas y específicas, producían ciertos resultados. No he querido aquí traer los números y esto, bueno, no cansarlos con números. Probablemente en el paper sea el espacio adecuado para referir a algunos datos muchísimo más concretos, pero de toda esa experiencia, repito, para no exceder el tiempo, para ser más puntual, extraigo tres elementos del entorno mexicano que nos permitirían evaluar qué grado de inclusión social tiene la práctica docente, y que estos datos, que después, repito, les compartiré, permiten probar que efectivamente ocurre, ¿no? Que efectivamente ocurre y que a veces los perdemos de vista y pueden ser mínimos. Por ejemplo, son 3. 1, la percepción de una práctica docente autónoma. Es decir, ¿qué tanto hace el profesor fuera de clase o extra clase para acercarse a sus estudiantes que tienen alguna dificultad de integración? Esto es algo que a veces se nos pasa de vista, pero a través de diversas encuestas esto funciona. Es decir, que no solamente es doy clase y me voy, sino que me acerco fuera de ese espacio y me preocupo por la integración de la persona refugiada, o en este caso este estudio en general de migrantes en retorno. Generar elementos de convivencia e interacción grupal.
prácticas que tiendan a crear entornos empáticos, que favorezcan el trabajo en equipo y sobre todo que generen un ambiente social agradable. Y con esto, pues decía, desde el otro lado generamos un espacio de aprecio a la diversidad, que obviamente pues ese es el escenario idóneo, ¿no? Que no hagan falta políticas, sino que en algún momento, a lo mejor estoy siendo muy optimista y muy utópico, el aprecio a la diversidad no haga necesarias estas políticas. Y un último elemento, repito, para no excederme del tiempo, ni cansarlos, ni mucho menos, otro elemento que perdemos mucho de vista, propiciar la comunicación de emociones. Y probablemente este sea el elemento más relevante de la práctica docente inclusiva de personas migrantes y de personas, particularmente personas refugiadas. En general, las personas migrantes comparten poco sus emociones. Y lo comparten porque no se sienten con la confianza, porque no sienten pertenencia, porque piensan que a lo mejor es algo que no se va a entender en un cierto entorno. Entonces, si las prácticas docentes trabajan con mecanismos que incidan en esta inclusión y que permitan la manifestación de emociones, este estudio prueba que eso fomenta el aprecio por la diversidad y la inclusión y el sistema de pertenencia. Como conclusión, para terminar, bueno, la escuela hoy como está establecida es un espacio de exclusión para las personas refugiadas. No es un espacio de inclusión, está en contra, digamos, de lo que debería de ser su situación y que en lugar de generar un espacio seguro, genera un espacio de malestar y desagradable. Si nosotros nos quedamos únicamente en la inclusión, en el caso de México, en el sistema educativo nacional, estamos generando un problema enorme, porque en la vida diaria y en la vida cotidiana lo más probable es que esa persona salga de ahí porque lo va a sentir como un entorno agresivo, como un entorno, digamos, violento, y bueno, pues hay mucho que trabajar, obviamente, sobre este tema. Y bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias.